Vamos a terminar este curso de inferencia estadística con un ejemplo. Ya lo hemos venido platicando en algunas ocasiones, que luego ante una pregunta que uno se plantea en estadística, algunas muy concretas, uno puede dudar entre si es mejor resolverlo con una prueba de hipótesis o con una estimación por intervalos. Y bueno, lo que vimos en el video pasado es que en algunas ocasiones y para ciertas preguntas concretas es exactamente lo mismo. O sea, son dos formas equivalentes de abordar el mismo problema. Vamos a verlo con un ejemplo. Hagan de cuenta que esto pasa, bueno, luego con universidades o cuando son grupos muy grandes. Hay dos versiones de un examen. Está la versión A y está la versión B. Y se aplica, pues a un grupo de estudiantes se le da la versión A y a otra la versión B. Y nos preguntamos si las dos versiones del examen son igual de difíciles. Uno quisiera que así fuera, ¿no? Pero bueno, le pueden preguntar a un profesor o lo que sea y decir, no, si para mí las dos están igual de difíciles, o para mí está más difícil la A o está más difícil la B. Pero realmente la única forma de poder ver eso es dársela a diferentes grupos de estudiantes tomados al azar y ver si hay algunos grupos, si a un grupo le va como mejor que a otro, consistentemente, pues no piensa, pues yo creo que ese examen está más fácil que el otro, no los está yendo mal, ¿no? Entonces se plantea un experimento en esos términos. Vamos a tomar un grupo de 30 estudiantes y se le da la versión A del examen, y a un grupo de 27 estudiantes se le da la versión B. Para esto es muy importante siempre a la hora de decidir a qué estudiante le damos qué examen que sea completamente aleatorio. Si no es completamente aleatorio, es posible que, bueno, no es posible, seguramente va a haber ciertos sesgos que no estamos considerando aquí en este tipo de análisis, ¿no? Si hacemos algo así como que hay a los que llevan mejores notas les damos el A y a los que no llevan tan buenas notas el B, bueno, eso ya de entrada está metiendo un cierto ruido o sesgo de plano en el experimento y por ende en los resultados. Es importante siempre que se seleccionen completamente al azar a quién le toca A y a quién le toca el B. Y bueno, lo que vamos a observar en cada uno de estos dos grupos, pues es el promedio de los que tomaron el A y el promedio de los que tomaron el B. Además de eso, podemos o vamos a usar otras estadísticas, la desviación estándar, S, para el grupo A y el B, y la calificación mínima y máxima para los del grupo A y para los del grupo B. No tenemos ahorita todavía los datos, no les hemos dado el examen, simplemente hemos diseñado el experimento. A 30 les damos el A, a 27 el B, tomados al azar por completo, y vamos a reportar estas cuatro estadísticas para cada grupo. Recuerden que es muy importante siempre eh, establecer bien claramente cuál va a ser el procedimiento estadístico para analizar los datos antes de ver los datos, si es posible hacerlo. En general no se vale, cuando uno piensa en pruebas de hipótesis, establecer la regla de decisión una vez que uno ya vio los datos. Bueno, a veces no hay de otra, ¿no? Y muchas veces, ni modo que cierre los ojos y no los vea, si nos están dando, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo ahorita de esta manera. La pregunta que nos planteamos es si son igual de difíciles los dos exámenes. Y vamos a usar un nivel alfa de 0.01. Uh-huh. Eh, Esto lo podemos plantear como una pregunta de estadística. Por cierto, si suponemos normalidad, hemos discutido en otros videos cuando hablábamos del teorema del límite central, por qué es razonable asumir que la distribución de las calificaciones en un grupo sigue una distribución normal, al menos aproximadamente bien en el centro de la distribución. Bueno, nosotros nos podemos fijar en la diferencia de las calificaciones, ¿no? Los del A menos los del B, el promedio de los del grupo A menos el promedio de los del grupo B, y plantear esa diferencia como el parámetro desconocido sobre el cual nosotros queremos hacer una estimación. Aquí mu A y mu B son las medias, ojo, poblacionales, no de la muestra, sino poblacionales
de un grupo que llamamos A y un grupo que llamamos B. En este caso, con poblacional nos podemos estar refiriendo a algo así como todos los posibles alumnos que podrían tomar el examen A. Ujú. Y el promedio de ese grupo, eso es mu A. Y todos los posibles alumnos o estudiantes que pudieran en principio tomar el examen B. Ujú. Y el promedio de ese grupo, eso es mu B. Es decir, son características poblacionales de una población a la cual nosotros no tenemos acceso. Ujú. Tenemos acceso a una muestra. Podemos tomar 30 estudiantes para darles el A y 27 para darles el B. Pero esos no son todos los estudiantes que pudiera en principio haber. Ujú. En este sentido es que mu A y mu B son parámetros poblacionales y que teta es un parámetro poblacional que nosotros no conocemos y queremos estimar. La diferencia entre las dos medias, ¿no? Y lo primero que nos preguntamos, bueno, no lo primero, que ya hemos hecho varias preguntas, pero nos preguntamos si podemos, si es mejor atacar este problema con un intervalo de confianza o con un contraste de hipótesis, es decir, sacar un intervalo al, dice alfa 0.01 al 99% de confianza para el parámetro teta y ver si el cero está contenido ahí. Uh-huh. Si el cero está contenido, entonces es razonable suponer que a lo mejor mu A menos mu B es 0 y que los dos promedios poblacionales son iguales y que los dos exámenes son igualmente difíciles. O si el intervalo no contiene al 0, pues entonces mu A y mu B es razonable concluir que no son iguales y que hay un examen más difícil que el otro. Es una forma de hacerlo. La otra es hacer un contraste de hipótesis. Que la hipótesis nula sea mu A menos mu B igual a 0 y la alternativa sea mu A menos mu B distinto de 0. Bueno, vamos a resolverlo de las dos maneras y vamos a llegar a la misma conclusión una vez que tengamos los datos. Entonces voy a borrar aquí y voy a empezar planteándolo como un problema de contraste de hipótesis, ¿no? Contraste de hipótesis, donde, de adelante, ¿cuál es la hipótesis nula? Mu A menos mu B es igual a 0 y la alternativa, es decir, los dos exámenes son igualmente difíciles, la alternativa sería mu A menos mu B es distinto de 0. O sea, los dos exámenes no son igualmente difíciles. Hay alguno que es más fácil que el otro. El que sea mayor el promedio, pues ese es el examen más fácil. Entonces, nosotros vamos a observar dos medias muestrales. Vamos a observar XA, el promedio del grupo A menos el promedio del grupo B. Ese va a ser nuestro estimador puntual para el parámetro poblacional mu A menos mu B. Este es el estimador puntual de el parámetro desconocido mu A menos mu B. Nosotros sabemos entonces que la siguiente estadística, voy a borrar aquí, hay que construir una estadística que nosotros podamos conocer su distribución nula. Su distribución nula es suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Y utilizar la distribución de esa estadística para construir nuestra regla de decisión. Entonces, sabemos que si yo defino, o bueno, no que lo defina yo, sino que si calculamos o aproximamos el error estándar como la desviación estándar, bueno, la varianza en el grupo A entre el tamaño de muestra más la varianza en el grupo B entre el tamaño de ese grupo, que esto es una buena estimación de la desviación estándar poblacional. Entonces, si tomamos esto, entonces la estadística, vamos a ponerle de nombre T, que es el estimador puntual, la diferencia de las medias muestrales, menos la diferencia de las medias poblacionales
entre el error estándar, que bajo la hipótesis nula se reduce, porque bajo la hipótesis nula mu a menos mu b es igual a 0, xa menos xb entre SE, bajo la hipótesis nula, sigue una distribución T de student con NA más NB menos 1 grados de libertad. Esta T de student con estos grados de libertad es la distribución nula de nuestra estadística de prueba T. Esta es la estadística de prueba y esta es su distribución. No, estadística de prueba es esta, ¿no? Bueno, esta T. Esta es la distribución nula. Mu a menos mu b es igual a 0. Entonces, voy aquí a medio bosquejar la densidad de esta T de student. La densidad de la T. Y este es el eje de la variable independiente. Nosotros vamos a evidencia a favor de H1, o sea, de que hay un examen más difícil que otro, es que veamos una diferencia muy grande entre los dos promedios muestrales, ¿no? Ya sea que XA sea mucho mayor que XB, o al revés, que XB sea mucho mayor que XA. Eso nosotros lo interpretamos como evidencia a favor de la idea de que hay un examen más difícil que el otro. Es decir, cuando esta estadística tiene un valor o muy positivo, XA mucho mayor que XB, o muy negativo, XA mucho menor que XB. O sea, cuando estamos en esta región de los valores o muy positivos, muy extremos hacia la derecha, o muy negativos, o sea, muy extremos hacia la izquierda. ¿Qué tan extremos deben de ser estos valores para que lo consideremos evidencia a favor de H1? Eso nos lo da ese nivel alfa de 0.01 que hemos planteado al inicio. De manera que esto de acá, voy a... sí, creo que sí se puede ver. Estas dos áreas juntas deben de sumar entonces 0.01. Esta de acá más esta de acá. La densidad de la distribución T es simétrica respecto a el eje Y. Entonces, esta área debe de valer la mitad de 0.01, 0.005. Y esta área que tengo acá en verde también debe de valer 0.005. Nos preguntamos cuál es el número en el eje X para el cual el área a la derecha de la densidad de esta T de student es 0.005, pues eso lo sacamos con los cuantiles, ¿no? De manera que voy a borrar acá. Bueno, este número de acá lo vamos a escribir como, este es el cuantil de la distribución T con NA más NB menos 1 grados de libertad, nivel 1 menos 0.005. Es este cuantil. Y este de acá, pues es el cuantil de la misma distribución T con NA más NB menos 1 grados de libertad. Y el área a la izquierda es 0.005. Esos son los cuantiles. Y de hecho basta con calcular el uno porque... basta con calcular cualquiera de los dos porque el otro es el mismo pero con el signo cambiado. Entonces vamos a R. Y le preguntamos. Oye, a ver R. ¿Cuál es el cuantil de una T para que el área a la izquierda sea 1 menos 0.005? Y los grados de libertad son 30 más 27 menos 1. 30, estos datos los teníamos en la tablita al inicio. Es 30 alumnos van a tomar el examen A y 27 el examen B. Le preguntamos esto a R y R nos contesta
Esto es 2.69. Bueno, entonces ya sabemos que este número de acá, voy a borrarlo, este es menos 2.69 y este de acá es más 2.69. Voy a borrar aquí. Esto es más 2.69. Recuerden que evidencia a favor de H1 es que la estadística nos dé valores muy extremos hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Qué tan extremos? Ya lo hemos calculado. Si nos da una estadística arriba de 2.69, eso es evidencia a favor de H1 y rechazamos H0. O también si nos da una estadística menor a menos 2.69. Entonces, eso lo podemos escribir, esa es nuestra regla de decisión. Entonces, la regla de decisión es delta rechaza la hipótesis nula si el valor absoluto de la estadística de prueba es mayor a 2.69. Vamos, cuando tengamos los datos, vamos a calcular la estadística de prueba y vamos a ver si en valor absoluto es mayor a 2.69. Rechazamos H0 y concluimos que los dos exámenes no tienen el mismo nivel de dificultad. Si en valor absoluto nos sale algo menor a 2.69, pues entonces no podremos concluir que un examen es más difícil que el otro. Esa es la idea. Tenemos entonces esta regla de decisión. Esa es una forma de abordar el problema. Todavía no voy a mostrar los datos. Y la otra forma es calcular un intervalo de confianza al 99% de confianza. 99% porque nos están diciendo que alfa es 0.01. Que es un intervalo al 100 por 1 menos alfa por ciento. En este caso sale del 99%. En este caso, tenemos el intervalo de confianza. Recuerden que estos intervalos son de la forma la estimación puntual más menos un cierto número veces el error estándar. Y ese número, porque hay que multiplicar, pues es justamente aquí ese cuantil de la distribución. El intervalo de confianza va a ser el estimador puntual XA menos XB, las diferencias de las medias muestrales. Este es el estimador puntual más menos el cuantil de la T con NA más NB menos 1 grados de libertad al nivel 1 menos alfa medios veces el error estándar que ya hemos nosotros calculado. Ya también sabemos cuál es el cuantil. Entonces el intervalo va a ser la diferencia de medias muestrales más menos 2.69 veces el error estándar. Si este intervalo contiene al 0, puede ser que los exámenes sean igual de difíciles. Si no contiene al 0, entonces eso será evidencia de que un examen es más difícil que el otro. Bueno, pues ahora sí, ya que tenemos nuestra regla de decisión y ya que tenemos la forma que debe de tener el intervalo de confianza, ahora sí vemos los datos. Ya, hemos diseñado nuestro experimento, hemos hecho algo así como que el preanálisis estadístico, diseñado la prueba y el intervalo. Vemos los datos. Voy a volver a escribir esta tablita, la versión A y B del examen. El tamaño de muestra, que son 30 y 27, y vamos a calcular o a observar el promedio, la desviación estándar, la calificación mínima, aunque no lo vamos a usar realmente en este análisis, y la máxima tampoco.
A veces queremos ver las observaciones mínima y máxima en la práctica para ver si no hay observaciones extremas. En inglés se llaman outliers, que pudieran ser problemáticas y que a lo mejor hay que analizar, podría ser deseable omitir o no del análisis. Pero bueno, resulta que el promedio de este grupo, el promedio sobre 100 puntos, ¿no? La calificación sobre 100 puntos, este saca 79.4, el A, y el B 74.1. Desviación estándar aquí de 14 y aquí de 20, calificación mínima aquí de 45 y aquí de 32. Y en ambos casos hubo alguien o alguienex que sacaron 100 de calificación. Vean, o sea, si yo nada más veo a ojo los datos, yo podría, sin mucho sustento, concluir. El examen A es más fácil, porque sacaron 79.4 y los del B 74.1. Sí, pero ¿tú cómo sabes que esa diferencia que hay no obedece a fluctuaciones estadísticas normales, naturales? Uh-huh. Porque es muy difícil, con probabilidad casi cero, uno puede argumentar, toparnos con muestras donde justo los dos promedios sean iguales, que sean idénticos los dos promedios. Eso es rarísimo. Es evidente que vamos a encontrar siempre que uno es un poquito más arriba que otro. Esta diferencia es significativa en términos de lo que hemos discutido en otros videos, como para poder argumentar que en efecto el A es más fácil que el B, o no es tan grande, porque hay que considerar también la desviación estándar y los tamaños de muestra. Se puede o no concluir tal cosa, ¿no? Bueno, pues vamos a apegarnos a los criterios que nosotros mismos hemos establecido, nuestra regla de decisión y nuestro intervalo de confianza. Bueno, vamos aquí a poner una pequeña separación. Estadística de prueba, que era la diferencia de promedios muestrales entre el error estándar. Resulta que el error estándar, que era, lo vuelvo a escribir, SA entre NA más, bueno, S al cuadrado, SB entre aquí NB, raíz cuadrada, metemos esto a la calculadora y el error estándar sale de... ver, sale un error estándar de 4.62, según yo. 4.62. Ok. Entonces la estadística de prueba es 79.4 menos 74.1 entre 4.62 y eso me sale 1.15. Ahora me apego a la regla de decisión. 1.15 en valor absoluto pues es igual, 1.15. ¿Es mayor a 2.69? Es una pregunta. La respuesta es no, no es mayor. Entonces, según nuestra regla de decisión, este evento que está aquí no ocurre y por lo tanto delta es igual a 0. Esto es evidencia en favor de H0. Evidencia a favor de H0. Y no podemos concluir que los dos exámenes sean distintos. No rechazamos H0. Ahora, si lo hacemos con intervalo de confianza, la diferencia, nuestro estimador puntual, que es 79.4 menos 74.1, eso me sale 5.3, es la diferencia, más menos el cuantil, 2.69, veces el error estándar, que es 4.62, y esto se traduce en el intervalo menos 7.13, 17.3. Este es el intervalo de confianza. ¿Cómo lo interpretamos? Con nivel de confianza del 99% podemos afirmar que la verdadera diferencia entre los dos exámenes es algún número entre menos 7.13 y 17.3. Algún número en ese intervalo. ¿Podría ser 0? Sí, sí podría ser 0 porque está dentro del intervalo.
¿Podría ser entonces que los dos exámenes sean igualmente difíciles? Sí, sí podría ser, porque el cero podría, porque el cero está en el intervalo, y estamos diciendo que con nivel de confianza del 99%, la verdadera diferencia es un número dentro de este intervalo. En los dos caminos, entonces, concluimos que la diferencia puede ser cero. Concluimos que la diferencia puede ser cero. O sea, no tenemos evidencia para decir que el examen A es más fácil que el examen B o el B, o sea, ¿no? No hay evidencia estadística con estos datos, no estamos asegurando que con otros datos tampoco, ¿no? Con estos datos, nosotros solo podemos hacer inferencia con los datos que tenemos y no con los que no tenemos. No hay evidencia estadística para concluir que un examen es más difícil que el otro. Y esa es la conclusión. Muy bien, pues con esto llegamos al final de este curso de inferencia estadística para estudiantes de quinto semestre de licenciaturas en actuaría, matemáticas, matemáticas aplicadas y posiblemente también física, ciencias de la computación y ciencias de la tierra. No dejen de preguntar aquí en los comentarios cualquier duda que ustedes tengan al respecto. Y bueno, pues ha sido un gusto compartir con ustedes estos videos. Muchas gracias.